Sé que este tema es obsoleto, pero quería analizarlo de todas formas, para ver qué tanto se sostiene este video en la actualidad. Vamos directo al grano, porque tengo mucho para hablar. Todo esto que vieron, fueron casi un minuto de relleno innecesario. Entiendo tal vez que el usuario quería dar contexto relacionado al tema que estaba por abordar, pero a veces es mejor ir al grano y dejar que tu contenido hable por sí solo. Loquendo, el popular programa de síntesis de voz que dio el salto a la fama gracias a YouTube por su interesante locución y el misterio de quién demonios hacía tantos videos con cuentas diferentes, que si bien a muchas personas les disgusta esta singular voz, es innegable la importancia que ha tenido en la comunidad hispanohablante. Sin embargo, a pesar de todo esto, el loquendo ha sido un estilo de video que ha decaído por el pasar de los años. Básicamente nos está dando un contexto rápido de lo que será su análisis y crítica a la síntesis de voz de Loquendo, los videos de los usuarios, y el estilo que fue perdiendo fuerza con el pasar de los años. Me parece algo positivo hacer esto, porque genera curiosidad al usuario. Advertencia, si no soportas a un tipo cualquiera dando su opinión sobre el Loquendo, ve abandonando este video de una vez haciendo una video respuesta, Dato curioso, ese que pronuncia la voz de Jorge, es en realidad un error que se producía en las primeras versiones del software. Esto se debía a que, al procesar ciertos caracteres especiales o comandos no reconocidos, el sintetizador interpretaba erróneamente los datos y generaba sonidos alargados o incoherentes. Una de las mayores características del Loquendo es la carencia de expresiones con las que cuenta, teniendo un tono sobrio y formal en su locución. Esto fue la principal razón por la que el programa tuvo impacto allá por la lejana época del 2005 y 2006. Aquí hay algunos datos que son erróneos, incluso para los estándares de esa época. Primero, hay que tener en cuenta que YouTube recién se fundó en febrero de 2005, y durante sus primeros años no tenía la misma cantidad de usuarios, ni contenido, que después. Además, los primeros videos usando Loquendo empezaron a aparecer de forma esporádica hacia 2007, pero no fue hasta 2008 cuando realmente explotó su popularidad, especialmente con los famosos Loquendo parodias, Top 10, videos de críticas y gameplays. Steel Dorito es de los pocos, si no el único registro, que se tiene de un video con Loquendo, hecho en el 2006. Pero pasando los años fueron surgiendo cantidad y variedad de usuarios diferentes, dando nuevos estilos de video y mostrando mucho más calidad que tu típico video de Loquendo. Esto debido principalmente a que el programa es incapaz de transmitir emociones. Por más que ponga signos de admiración o emoticons en un escrito, no vas a hacer que Jorge le eche más ganitas a su locución. El comentario de Fred es cierto, pero está presentado de forma imprecisa o poco desarrollada. El problema radica en que no se ofrece una comparación clara entre más calidad y los elementos que conforman dicha calidad. ¿Qué es lo que hace que los videos hechos por usuarios que utilizan su voz sean mejores? ¿Acaso es en el guión, en la edición o en el audio? La voz es una herramienta más de un conglomerado de cosas que hacen de un video el mejor. Además, el programa resulta a veces muy irregular en cuanto a su pronunciación, ya que en ocasiones no da la entonación correcta o se pasa los acentos por el trasero. Concuerdo en parte con este argumento, pero siento que es necesario hacer algunas aclaraciones. Las primeras voces fueron desarrolladas con menos datos fonéticos y menos tecnología de entonación, lo que las hacía más propensas a errores cuando el texto no era perfectamente estructurado. La voz de Jorge, una de las más populares en español, fue ampliamente utilizada, pero también fue una de las voces más antiguas y básicas del motor Loquendo. Ok, tal vez no tengas una buena locución o no tengas el equipo necesario para grabar adecuadamente, pero como todo en la vida, la práctica hace al maestro, y con un poco de ganitas uno puede mejorar en este aspecto. Además, los equipos de grabación no son en realidad muy caros. Puede que no tengas equipo profesional para capturar audio, pero con tener cualquier dispositivo de grabación es suficiente. Contrario a lo que muchos podrían afirmar, para tener buena locución no basta con echarle ganitas. Involucra control respiratorio, dicción, entonación, ritmo, capacidad de interpretación y ausencia de vicios lingüísticos, como repetido y redundante. Algunas personas, por razones personales, físicas o incluso psicológicas, tienen dificultades para grabar su voz y sentirse cómodos con ella. Por otro lado, el afirmar que los equipos de grabación no son en realidad caros es relativo. Además, no se está considerando la situación económica de muchos creadores, especialmente jóvenes o personas en regiones, donde incluso un micrófono básico puede representar un gasto significativo. Pero por sobre todo, el equipo no lo es todo. Se necesita conocimiento técnico sobre acústica, edición, reducción de ruido y mezcla de sonido.
Sin este conocimiento, incluso un equipo decente puede generar resultados pobres. Claro, existe una gran cantidad de voces con distintos tonos para medio tratar de transmitir el sentimiento que buscas, así como algunos comandos para algunas voces, pero por más mafioso que suene Carlos o por más subnormal que suene Juan, no se le puede dar la misma personalidad que con una entonación y dicción humana. De hecho, es posible hacer eso con la síntesis de voz de Loquendo, si eres lo suficientemente creativo con tus ideas, y hay loquenderos que pueden sacarle un buen jugo a esta herramienta. Y esto cobra más sentido si tomamos en cuenta el auge de las inteligencias artificiales. Siendo un programa dependiente de nuestros escritos para funcionar, tener una buena ortografía y en general una buena expresión mediante la palabra escrita es primordial para el uso de este programa. Así que, en teoría, todos los usuarios de Loquendo deberían contar con una capacidad aceptable de redacción. Sí, en teoría, así como en teoría el comunismo es funcional y Marx reparte felicidad y amor por el mundo, en teoría. Los usuarios de Loquendo son extremadamente diversos. Desde niños que experimentan con la síntesis de voz por diversión, hasta adultos que crean narraciones extensas, la variedad de niveles de redacción es enorme. Pretender que todos tengan una redacción aceptable equivale a suponer que todos los escritores deben ser novelistas, o que todo aquel que toca un instrumento debe ser un músico profesional. Ahora, la comparación de la redacción de los loquenderos con el comunismo es de hecho inapropiada. El comunismo es un sistema político y económico con implicaciones filosóficas, mientras que la capacidad de redacción es una habilidad técnica y educativa. Si la intención era establecer un paralelismo en el sentido de que ambos conceptos son ideales en teoría, pero fallan en la práctica, la analogía sigue siendo inexacta. La gran mayoría de los usuarios del programa tienen una capacidad de redacción y escritura digna de la de un chimpancé amaestrado, omitiendo signos de puntuación, acentos, abreviar palabras, agregando emoticons a los escritos. En serio, ¿cuál es la pinche gracia? En algunas plataformas, una redacción más formal es preferida, mientras que en otras, la espontaneidad y el uso de emoticones forman parte de la cultura del medio. Aunque pueda ser frustrante encontrar una redacción deficiente en ciertos espacios, la forma en que se expresa la crítica es crucial para que ésta sea efectiva y constructiva, y aunque es esencial resaltar la importancia de una corrección en el uso del lenguaje, no debe convertirse en un instrumento de desprecio o exclusión. Es muy común que un usuario en YouTube se base en otros usuarios para definir un estilo propio con el tiempo, pero en el Loquendo esto no siempre suele pasar. No solo las temáticas de los videos son demasiado típicas, por no decir sobreexplotadas, sino la producción en sí hasta se vuelve genérica. Por ejemplo, mira cuántas personas usan como avatar tu mismo personaje de anime genérico, cuántos usan los mismos asistentes, cuántos usan los infames. En cualquier ámbito de creación de contenido, ciertos temas se repiten debido a su popularidad y relevancia para la audiencia. La diferencia radica en el enfoque y la perspectiva del creador. Ahora bien, la percepción de que el contenido de Loquendo es genérico también puede estar influenciada por la nostalgia o el sesgo de selección. Muy pocos son los loquenderos destacables, pero quedan brutalmente opacados por la enorme cantidad de loquenderos mediocres que para colmo resultan de gran éxito entre la comunidad. Vuelvo y repito, si un tema o contenido se hace tendencia o popular, muchos inevitablemente querrán replicar ese éxito. Después de todo, es la ley de la oferta y demanda. Desde un comienzo Loquendo se ha basado en tendencias para su popularidad, pero desgraciadamente estas tendencias no son precisamente lo que llamarías un buen modelo a seguir. Hay que entender el contexto de aquella época antes de lanzar una crítica. En ese entonces, las personas todavía no tenían claro el esquema de cómo se debían hacer los videos, por lo que muchos simplemente utilizaban la síntesis de voz como una excusa para divertirse, para desquitarse con otra persona o grupo de personas, entre otras cosas. Después tenemos las parodias de San Andrés que se resumen en "Soy CJ, soy negro y quiero matar gente porque yo no". Esto es de las cosas más desagradables que le puedes hacer al espectador, y espero que Fred ya no las haga en la actualidad. Poner sonidos ensordecedores. No solo rompe la inmersión, sino que muchos pueden abandonar el video en lugar de disfrutarlo. Si eres creador de contenido, ten cuidado con el material que usas, ya que no tienes que entorpecer la experiencia del usuario. Después tenemos las creepypastas mórbidas y perturbadoras, no en balde, en el sentido muy realista y detallado anglosajón de la palabra 77777777. Después tenemos los videos de curiosidades en general, donde siempre oímos que el nombre de Mario es John Man o que tu pito es del tamaño de tu pulgar. El uso de Loquendo en videos de internet ha sido determinado por la creatividad y las preferencias de los usuarios.
Durante un tiempo, se popularizó en la creación de listas, críticas y humor, no porque la herramienta promoviera dichos usos, sino porque los creadores de contenido encontraron en ella una manera fácil y accesible de generar narraciones. Este tipo de crítica es similar a decir que un programa de edición de video promueve contenido mediocre, simplemente porque es usado por creadores que producen videos de baja calidad. La síntesis de voz de Loquendo no tiene la capacidad de seleccionar qué tipo de información vocalizar, ni influye en la creatividad de los usuarios. Básicamente todos los problemas de la comunidad loquendera se resumen, bueno, valga la redundancia, la propia comunidad loquendera. Todas las modas tontas, todos los defectos de la comunidad son originados por los propios usuarios. Es fundamental reconocer que la comunidad loquendera es un reflejo de las tendencias culturales más amplias en Internet. Las modas pasajeras, los retos virales y las dinámicas de grupo no son exclusivas de esta comunidad. Más bien, son manifestaciones de un fenómeno global impulsado por la juventud digital. La moda de los Walfas es sin duda el cáncer que está matando al Loquendo, y expresa todo lo que está mal con este. En sí, el diseño mismo de los personajes resulta bastante genérico. No importa cuánto te esfuerces en editar y vestir a tu Walfa como si de una Barbie se tratase para que se parezca a tu personaje favorito de cualquier anime genérico, al final será exactamente igual al Walfa de otro. El declive de los videos de Loquendo no tiene su origen en Walfas, sino en la evolución de la manera en que se consume contenido en Internet. Plataformas como en este caso YouTube han cambiado sus algoritmos, priorizando contenido más dinámico y con interacción en tiempo real, lo que ha reducido la visibilidad de los videos basados en síntesis de voz. El problema no sería entonces en la herramienta, sino en la repetición de fórmulas sin innovación. La era del Loquendo ya pasó. Tuvo su auge, uno bastante largo, y ahora mismo está en plena decadencia. Pocos son los loquenderos con un contenido sobresaliente dentro de YouTube, pero por cada Ridiculeando, Argmaxi o Shadow Numeritos hay como 500 walferos subiendo diariamente más contenido basura a la página. Muchos loquenderos han optado por retirarse definitivamente del loquendo o dar el siguiente paso hacia videos hechos con voz propia, resultando en una gran evolución en cuanto a la calidad de su contenido. Perdona que lo diga Fred, pero incluso para los estándares del 2015, esta afirmación es algo errónea. Uno de los factores que hicieron de Loquendo una herramienta importante fue su accesibilidad. Para muchas personas que no tenían los medios o la confianza para usar su propia voz, Loquendo les brindó la posibilidad de expresarse sin restricciones. A pesar del avance de la tecnología y la mejora de los micrófonos accesibles, el concepto de voz sintética sigue siendo una alternativa viable para creadores que desean mantener su anonimato o que simplemente prefieren el estilo que les da Loquendo. Este estilo narrativo ha generado una subcultura dentro de Internet, donde el uso de voces sintéticas ya no es visto simplemente como una solución a la falta de equipo de grabación, sino como un recurso estético intencional. Tal como ciertos efectos visuales en el cine se mantienen por su carga simbólica, como el blanco y negro en algunas películas modernas, Loquendo sigue presente como un sello de identidad en ciertos formatos audiovisuales. El Loquendo como tal es solo una herramienta, no un fin. Uno debería de usarlo como una forma de evolucionar en cuanto a la calidad de su contenido. El Loquendo es solo un escalón hacia nuevos horizontes y la creación de una identidad propia como creador de contenido. Las herramientas no determinan la creatividad, sino que sirven como un medio para expresar ideas. Loquendo ha permitido que muchas personas, sin acceso a equipos de grabación, o con limitaciones en su expresión oral, puedan compartir sus pensamientos y narraciones con una audiencia global. El argumento más común entre muchos usuarios es que los creadores tienen que dejar de usar Loquendo para mostrar una verdadera evolución y autenticidad. Si nos vamos por ese razonamiento, entonces implicaría que el crecimiento creativo solo puede darse mediante el abandono de una herramienta, cuando en realidad, la evolución ocurre en la forma en que se utiliza dicha herramienta. Además, la identidad en el contenido no depende exclusivamente de la voz utilizada, sino del enfoque, la creatividad y la manera en que se presentan las ideas. Existen ejemplos de canales que han utilizado Loquendo de manera constante durante años y han logrado consolidar una audiencia fiel sin necesidad de abandonar la herramienta, como por ejemplo, TKS. Mientras aún haya gente que descargue el programa y cree contenido de calidad, puede que aún haya esperanza para el Loquendo, pero mientras existan las tendencias y modas repulsivas entre los usuarios y en general un mal uso del propio programa, el Loquendo perderá todo el respeto de la comunidad y consecuentemente morirá. Esta afirmación no es del todo precisa. La evolución del Internet ha demostrado que las herramientas no desaparecen por completo, sino que encuentran nichos específicos donde continúan siendo útiles y valoradas.
Loquendo, al igual que otros programas similares, se ha beneficiado de los avances en inteligencia artificial, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje automático. Hay muchas síntesis de voces aparte del Loquendo, como por ejemplo, Ivona, creada por la compañía Nextap. Soy Enrique, la voz que utilizan muchos streamers. Estas mejoras han permitido que la calidad de las voces generadas por síntesis sea cada vez más realista y versátil, lo que significa que su utilidad no se limita a un solo estilo de contenido o a una tendencia pasajera. Y hasta aquí dejamos el análisis. Muchos podrían preguntar, ¿para qué haces este video en pleno 2025 si ya muchas personas dejaron de hablar sobre el tema? La respuesta es la siguiente. Si ustedes han prestado atención, los únicos puntos que se relacionan directamente con la síntesis de voz son la pronunciación y la ortografía. Si bien es cierto que Loquendo ha perdido relevancia, muchas de las críticas que recibe no están realmente relacionadas con su tecnología. Los aspectos que Fred menciona, como las tendencias, la comunidad de usuarios y los alfas, son elementos externos que no reflejan el desempeño de la empresa o de su producto. A lo que voy con todo esto, es que la crítica de Fred no está realmente abordando los aspectos técnicos de Loquendo, que son los puntos más importantes. En ningún momento del video ha evaluado si la síntesis de voz de Loquendo en comparación con otros competidores modernos ha tenido una buena evolución, si ha mejorado su capacidad para interpretar diferentes idiomas y acentos, si existen actualizaciones recientes que optimicen la experiencia del usuario, si se han implementado mejoras en la naturalidad y fluidez de la voz generada, y si todavía tiene presencia actual en el mercado de la síntesis de voz. Entiendo el punto al cual quería llegar Fred con su video, pero si buscaba una crítica más objetiva, pudo haber centrado su atención en aspectos más técnicos que se relacionen con la síntesis de voz. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre el video de Fred? Los leo.